Por el programa de Medicina Clínica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, dando continuidad a esta actividad. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Osvaldo Torres, quien nos hablará sobre el POCUS cardíaco en el paciente crítico. El doctor Osvaldo Torres es médico intensivista especializado en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Simón Bolívar y es intensivista en la actualidad de la Clínica Neurocardiovascular y del Hospital Serena del Mar en Cartagena. Doctor Torres, buenos días y muchas gracias por su valioso aporte a este episodio de formación. Muy buenos días, doctor Carmelo. Profe, muchas gracias por su invitación. Primero que todo, a este evento de martes de cuidado intensivo que ya todos conocemos y que es liderado por usted. La charla el día de hoy a desarrollar se titula Focus cardíaco en el paciente crítico. Va a ser una charla orientada a revisar cuáles son las herramientas que nosotros tenemos como intensivistas disponibles para evaluar a nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos. No, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés para la realización de esta charla y los intereses, los objetivos que se han propuesto son estos tres: determinar la importancia del adecuado uso de la ecocardiografía en el paciente crítico, identificar las herramientas de la ecocardiografía para el enfoque integral al monitorizar el paciente en postoperatorio de cirugía cardiovascular, que va a ser un apartado de mucha relevancia para la utilización de esta herramienta, conocer los flujogramas y algoritmos de manejo utilizando la ecocardiografía a la cabecera del paciente crítico con toda la evidencia disponible. El valor del focus en el paciente cardíaco que se realiza a la cabecera del paciente nos permite obtener diagnósticos críticos y poder monitorizar la respuesta a todas las intervenciones que nosotros estamos realizando. Sirve para responder una pregunta clínica específica. Esto es fundamental. Y con el tiempo y las indicaciones y la amplitud que se ha venido desarrollando el focus cardíaco, ha evolucionado para incorporar diagnósticos siempre cada vez más avanzados. En esta revisión que vemos en pantalla del año pasado de Clínicas de Norteamérica, los autores han descrito diferentes aspectos claves para tener en cuenta al realizar la valoración. Las vistas ecocardiográficas básicas, hay que tener en cuenta que quizás algunos de los que están presentes ya vienen realizando ecocardiografía o focus, rastreos ecocardiográficos de manera rutinaria a sus pacientes, pero quizás algunos están iniciando en este proceso. Entonces, las vistas ecocardiográficas básicas a tener en cuenta que vemos en la pantalla, vamos a decir en orden, vemos un eje largo parasternal, el el eje de la entrada o la vista de entrada del ventrículo derecho. Siguiente tenemos un eje corto para external, el apical, cuatro cámaras. Vemos a nivel subsifoideo, en la parte de abajo, vemos un eje largo subsifoideo y un eje corto subsifoideo. Y por último vemos la visualización de la vena cava inferior. La importancia cuando tenemos pacientes en estado de shock, es algo no tan difícil de encontrar en la unidad de cuidados intensivos. Hay muchos componentes que pueden verse afectados, ya sea la contractilidad, la resistencia vascular sistémica, la precarga y la poscarga, por lo tanto el gasto cardíaco. Y la evaluación clínica a menudo nos puede estimar estos parámetros, pero no de indicar de una manera confiable si el gasto cardíaco es bajo o alto o cómo se encuentra en ese momento. Por lo tanto, en el transcurso de la charla vamos a intentar utilizar la ecocardiografía para poder hacer la medición de la manera más adecuada de este valor. Recientemente, o ya no tan reciente, porque ya se viene desde hace varios años cada vez utilizando más la ecocardiografía a la cabecera del paciente,
se viene teniendo una amplia aceptación y adoptándose eh, en lugar o de la mano, acompañando otras herramientas invasivas que tradicionalmente se usaban de primera línea, como el catéter de arteria pulmonar, como para comprender las causas de inestabilidad hemodinámica asociadas al shock. Este enfoque nos está ofreciendo una gran utilidad para proporcionar toda esa información valiosa que con una evaluación cualitativa nos pueda ser adaptada al entorno crítico de nuestro paciente. Así es que de la mano de la ecocardiografía vamos a utilizar una herramienta más en la monitorización de nuestros pacientes y es mandatoria en shock. Es obligatoria prácticamente tener una evaluación ecocardiográfica en mi paciente en shock en la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo a las guías avaladas por las distintas sociedades. La ecocardiografía se recomienda como primera línea en los estados de shock en general y shock séptico de la misma manera para la reanimación. La evaluación seriada nos va a permitir un diagnóstico de todas las condiciones agudas o poco comunes que puedan resultar en un manejo inadecuado y también permanecer de manera inaccesible a las herramientas de monitoreo ciego. Entonces, finalmente nos va a tener disponible unos resultados que sean más precisos y proporcionados de acuerdo a la ecocardiografía que van a ser cruciales para guiar el manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué ventajas tiene y da el valor de esta herramienta? Ya que la curva de aprendizaje se considera que es baja, es decir, no es tan difícil, tiene valores tanto cualitativos como cuantitativos, es de bajo costo, tiene una durabilidad y seguridad a la utilización del dispositivo, que es el ecógrafo, y se puede compartir para la utilización para múltiples pacientes. Por lo tanto, se debe tener presente que la utilidad de la ecocardiografía está estrictamente relacionada con la competencia del examinador. Eso no lo vamos a desligar de la utilidad de este recurso. Y esto implica una buena adquisición de imágenes. Por más que el equipo tenga la posibilidad y el potencial de hacerme muchas mediciones, si no se adquiere unas imágenes de buena calidad, va a ser algo más difícil poder interpretarla de una manera más adecuada y a través de una base cognitiva poder hacer el análisis y definir el manejo correspondiente. ¿Cuándo y cómo usar la ecocardiografía en estado de shock? Pues el shock circulatorio es un problema común en los pacientes críticamente enfermos. En las primeras horas de shock se debe realizar la ecocardiografía lo antes posible para confirmar la causa y descartar otras etiologías del shock que requieran tratamientos urgentes, como es el caso del taponamiento cardíaco o en pacientes con un tromboembolismo pulmonar agudo. Identificar esta causa de la inestabilidad hemodinámica, que ya sea distributiva o hipovolémica, cardiogénica, de acuerdo a los diferentes tipos de shock. Eso nos va a permitir diagnósticos e intervenciones más rápidos para poder evitar lo que es la hipotensión prolongada, el deterioro circulatorio y poder mejorar los resultados al final en estos pacientes. Esta técnica nos ofrece también la ventaja que la realizamos nosotros mismos, es realizada por el propio intensivista y se realiza en poco tiempo a pie de cama del paciente y no es necesario transportar un paciente inestable a otra zona, quizás a la zona de cardiología, porque nosotros vamos a poder obtener imágenes de calidad para poder tomar conductas en el manejo de nuestro paciente, en el escenario que se está presentando. Cuando se valora la ecocardiografía crítica temprana, hay que establecer que se basa en una evaluación cualitativa, iniciando con una inspección visual que se determina en imágenes bidimensionales, utilizando una serie de visualizaciones de acuerdo a los flujogramas indicados
sin ninguna medición inicial para evitar lo que es el consumo de tiempo. Es decir, generalmente son estrategias donde se responden preguntas, sí o no, mientras que el objetivo principal como tal es definir o hay que encontrar los puntos clave para la evaluación y el manejo de mi paciente. Adicionalmente, en algunas instituciones, incluso acá en Latinoamérica o incluso acá en el país, ya tienen la disponibilidad de la ecografía transesofágica, la ecocardiografía transesofágica. Y eso también, de acuerdo a las situaciones clínicas del paciente, puede permitir una mayor posibilidad en el diagnóstico y el tratamiento de los mismos. Cuando vemos el dispositivo de monitorización, que es nuestro ecógrafo, es importante no solo tenerlo en cuenta para la fase inicial de la inestabilidad hemodinámica, sino también como un dispositivo de monitorización. Es decir, es una herramienta que estamos utilizando para monitorizar de manera continua, intermitente, seriada a mi paciente. Se puede realizar, como les dije, a pie de cama para comprobar la evolución clínica. De la misma manera, para el efecto terapéutico, ya sea con la administración de líquido, con la infusión de catecolamina, pacientes que se realizan manejos o estrategias como trombolisis, y posterior a la adecuación o cómo tolera el paciente posterior a la ventilación mecánica para estabilizar o entender la estabilidad hemodinámica de mi paciente. De esta manera, vamos a ir valorando o identificando los diferentes aspectos a tener en cuenta en el focus cardíaco. Inicialmente, la función sistólica del ventrículo izquierdo, pues vamos a tener en cuenta lo que es en el contexto de un shock circulatorio, la posibilidad de combinar con los signos y síntomas que presenta el paciente, ya sea como congestión venosa pulmonar que pueda sugerir un shock cardiogénico, o un paciente donde esta combinación pueda hacernos pensar que la causa del shock es secundario a un infarto agudo del miocardio extendido. ¿Ok? Entonces, esta evaluación global cualitativa va a ser el primer punto a tener en cuenta. Vamos a utilizar las diferentes proyecciones que mencionamos previamente y la valoración cualitativa se va a resumir en dos puntos, que también se contraen las paredes y cuánto se engrosan. Esto es la manera de nosotros identificar adecuada contractilidad de manera cualitativa del paciente. ¿Ok? Entonces, ese sería el punto inicial. Cuando empezamos ya a hacer las mediciones, hablando de la función sistólica del ventrículo izquierdo, vamos a iniciar hablando de la distancia mitroseptal. Eso podemos encontrar de diferentes términos, o septum o IEPSS, de acuerdo a la bibliografía o el idioma en que lo vayamos revisando. Pero no es más que la separación septal del punto E como tal. Es una medida cuantitativa para diferenciar a pacientes que tienen una fracción de eyección normal versus pacientes que tienen una fracción de eyección baja. ¿Cómo se realiza? En la proyección paraesternal del eje largo en modo M. Utilizamos la distancia entre la valva anterior de la mitral y el septum interventricular. Esta distancia, su valor normal debe ser menor de 7 milímetros. En valores mayores de 7 milímetros sugieren una fracción de eyección que está por debajo del 50%, y aquellas que ya superan los más de 20 milímetros sugieren una fracción de eyección que puede estar por debajo del 30%. Aquí vemos también una tabla que nos hace una correlación entre la fracción de eyección y la distancia septal. ¿Okay? Porque normalmente la valva anterior de una válvula mitral normal y sana puede, si nosotros lo vemos, esa era la evaluación cualitativa,
va a poder contactar directamente el tabique interventricular y esto nos produciría una distancia septal de cero prácticamente. Pero en pacientes que tienen con una contractilidad ventricular izquierda disminuida, pues va a fluir menos sangre a través de esta mitral durante la diástole para llenar el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la valva anterior no se abre tan ampliamente y además se produce un aumento compensatorio del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo que tiene como objetivo mantener el volumen sistólico. En conjunto, estos factores lo que nos determina o que nos va a conducir es un aumento de esta distancia y por lo tanto de los diferentes estudios que ya tienen tiempo, así como estos que vemos en pantalla, donde el primero es de 1983 y el segundo es 2014, ya se estableció que esta distancia tiene una sensibilidad del 80% y 75% y hasta 100% para hablarnos de una fracción de eyección disminuida en el 50 y el 30% respectivamente en estos dos estudios que, como ven, a través del tiempo han demostrado la relevancia de esta medición. El segundo punto son las anormalidades, el tercer punto, perdón, las anormalidades segmentarias de la motilidad, ya que la ecocardiografía puede ser más sensible incluso para detectar isquemia cardíaca que un electrocardiograma y los biomarcadores cardíacos. Aquí vemos la cascada de la isquemia, donde, fíjense dónde se ubican los cambios, las alteraciones en la motilidad segmentaria de la pared miocárdica. Están por antes incluso de los cambios en la disfunción sistólica y electrocardiogramas. Entonces, hay que tener en cuenta que de acuerdo a los planos que vamos a utilizar, vamos a poder valorar los segmentos comprometidos como lo vemos en la diferente imagen y podemos ir asociando la causa de la disfunción sistólica, perdón, del ventrículo izquierdo de mi paciente y dónde está ubicado. De la misma manera, también vamos a contar con otras medidas para tener en cuenta esta función sistólica del ventrículo izquierdo. En la primera, vamos a tener en cuenta la función longitudinal del ventrículo izquierdo que se denomina SPAM. Esta se obtiene a través de una imagen apical de 4 cámaras mediante el modo M y miden el desplazamiento del anillo mitral, tanto lateral como septal, y desde la base hacia la punta del ventrículo izquierdo. Es útil para valorar la contractilidad global del ventrículo izquierdo, principalmente en pacientes que cursan con shock o una insuficiencia cardíaca, donde la reducción del span de esta medición puede sugerir la presencia de una disfunción miocárdica. Aquí vemos los valores para la medición lateral, que es mayor de 16 milímetros, y el septal, que es mayor de 10 milímetros. El siguiente punto es el cambio fraccional de área, que se obtiene con una imagen apical en 4 cámaras mediante un modo M y mide lo que es, perdón, va a medir, perdón, este cambio de fraccional de área se va a medir de acuerdo al área de fin de diástole y al área de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Se puede hacer de manera bidimensional también y en este punto vamos a hacer la correlación entre estas dos medidas utilizando esta fórmula. El cambio fraccional de área del ventrículo izquierdo va a ser igual por el área de fin de diástole del ventrículo izquierdo menos el área de la fin de sístole del ventrículo izquierdo sobre el área de fin de diástole del ventrículo izquierdo por 100, donde un valor normal mayor del 40% pues nos va a decir que está en condiciones adecuadas este paciente. La fracción de acortamiento se basa en la variación como tal del diámetro del ventrículo izquierdo entre la diástole y la sístole. Entonces, si se obtiene en modo M, se puede obtener tanto en modo M como bidimensional y se realiza a nivel de los músculos papilares.
va a utilizar lo que son los diámetros tanto diastólico como sistólico del ventrículo izquierdo. Cuando hacemos la valoración, encontramos un valor normal entre 25 y 45%, y puede haber una difusión leve como tal cuando está entre 15 y 25, cuando está menor, perdón, entre 20 y 25, cuando está moderada entre 15 y 20, y severa cuando es menor del 15%. ¿En qué pacientes podemos encontrar estas alteraciones? Aquellos pacientes con falla cardíaca con una FEBI reducida, aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada y que cursan con shock cardiogénico. Por último, también en las variables o medidas de la función sistólica, vamos a hablar de la fracción de eyección. La fracción de eyección, sin embargo, no se asocia directamente con alteraciones en la contractilidad. Es decir, yo puedo tener un paciente con una fracción de eyección disminuida, pero que no necesariamente está con compromiso significativo de su contractilidad. Estos pacientes, cuando este valor, perdón, se utiliza a través de Simpson, que es biplanar, que es una medición en dos planos, donde utilizamos el volumen también de fin de diástole y de fin de sístole, de sístole en dos planos. Normalmente el software del ecocardiograma hace la medición del contorno y el cálculo de la fracción de eyección teniendo en cuenta estas medidas. De esta manera, ya pudiéramos pasar a la valoración de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Es importante. ¿Por qué es importante? El llenado normal del ventrículo izquierdo durante la diástole ocurre cuando el miocardio se relaja fácilmente y acepta la sangre con su adecuada distensibilidad. Entonces tenemos una fase de llenado rápido que va a comprender entre el 70 hasta el 80% del llenado del ventrículo izquierdo, mientras que la de llenado activo, o es la contracción auricular, va a comprender el 20 al 30%. Cuando hay una disfunción diastólica, esto es importante porque el miocardio se vuelve rígido y no distensible con el tiempo. Va a conducir a elevaciones de la presión del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, así como a la dilatación de la aurícula izquierda. De esta manera, al abrir la válvula mitral en diástole, una presión elevada va a impulsar la sangre como tal hacia el ventrículo izquierdo. Cuando hay una función diastólica anormal, es común incluso en pacientes, cuando tenemos una función sistólica, es probable que tengamos pacientes con función sistólica normal, pero que tengan disfunción diastólica. Y esto hay que tenerlo en cuenta que se asocia con aumento de la mortalidad. Entonces, para determinar esta disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, el POCUS nos permite obtener una sensibilidad hasta el 93% con especificidad hasta el 80%, para tenerla en cuenta en las mediciones. Para valorar esta función diastólica, tenemos en cuenta varios parámetros, como lo vemos en la tabla. Podemos ver el primero, que es la evaluación del flujo transmitral, y que se mide colocando el Doppler pulsado en la punta de las valvas mitrales, y se analizan las ondas de llenado rápido y la onda de patada auricular, que son la E y la A respectivamente. El segundo punto de esta evaluación es la de la velocidad del tejido miocárdico a través de la velocidad del anillo mitral, tanto a nivel septal como a nivel lateral. Y esto que nos refleja es la relajación ventricular. Esto se mide colocando, fíjense, el Doppler tisular, que es diferente. En cada equipo hay que identificar dónde sí tiene, porque todos no lo tienen disponible, la presencia de Doppler tisular. Y aquí se analiza lo que es la onda E', de la misma manera, tanto a nivel lateral como a nivel septal, como lo vemos en esta diapositiva. En el primero vemos el flujo transmitral como con la onda
E y A través del Doppler pulsado, y en la imagen de la derecha vemos un Doppler tisular donde vemos las ondas primas. En este caso, mediríamos la onda E' principalmente. De esta manera tenemos las correlaciones para poder hacer una valoración diastólica, donde la relación de relajación EA nos va a dar un valor normal que va desde 0,8 a 2, y cuando lo tenemos por debajo de 0,8 ya estamos en curso con una disfunción diastólica leve. Cuando encontramos este valor por encima de 2, la disfunción diastólica ya sería moderada. Y hablando en el Doppler tisular, eh, ahí vamos a encontrar la onda E' lateral con un valor normal mayor de 10 centímetros por segundo y septal mayor de 7 centímetros por segundo. Cuando encontramos este valor reducido es porque podemos estar cursando con una alteración de la relajación, pero es importante la relación, perdón, entre las ondas E y E'. ¿Por qué? Porque la relación mayor de 14 nos va a hacer alusión a un aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Así que, para tenerlo en cuenta, en esta gráfica donde nos simplifica los puntos a tener en cuenta en la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, ¿ok? Donde lo encontramos normal y 3 grados, de acuerdo a los diferentes hallazgos con la relación de las ondas que vamos a ir midiendo, y teniendo en cuenta también lo que es la presentación de elevación o no de presión en la aurícula izquierda como tal. Otras medidas de la función diastólica del ventrículo izquierdo es el tamaño de la aurícula izquierda, porque el tamaño de la aurícula izquierda, cuando ya está en un punto mayor de 34 milímetros por metro cuadrado, nos va a indicar una sobrecarga crónica de presión. Es un criterio indirecto de una disfunción diastólica avanzada. A nivel de POCUS, para poder medir esta aurícula izquierda, lo podemos hacer a nivel anteroposterior en el eje largo paraesternal. Otro punto es la vena pulmonar, que tiene sus flujos establecidos, como un flujo S reducido o un D predominante, donde sugiere un aumento de la presión en la aurícula izquierda. La PVC, que se va a medir, o sea, tener en cuenta a través de la vena cava inferior, se va a valorar a través de la medición del diámetro y el colapso inspiratorio de la vena cava inferior en un abordaje subsifoideo para estimar la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Cuando tenemos una vena cava inferior mayor de 2 centímetros con un colapso menor del 50%, nos va a sugerir un aumento de las presiones de llenado. De esta manera, ya vamos encaminándonos a hacer una evaluación más integral de nuestro paciente a través de las mediciones tanto sistólicas como diastólicas. Y de estas últimas podemos ir relacionándolas de una manera muy importante, ya que el llenado ventricular puede estimarse midiendo lo que es el flujo transmitral y la velocidad del anillo mitral, como les dije previamente, con la combinación de la relación entre la onda E y la onda A, y la onda E y E', que se considera un parámetro sustituto, que no es no invasivo, para determinar lo que es la presión de oclusión de la arteria pulmonar o presión en cuña. Y fíjense que aquí, cuando encontramos esta relación menor de 6, consideraríamos una presión en cuña normal y mayor de 15 con una presión en cuña elevada. De acuerdo, que lo pudiéramos utilizar en el abordaje de nuestro paciente. Y en esos dos valores vamos a encontrar una zona gris donde pudiéramos necesitar otro tipo de herramientas complementarias. ¿Okay? Continuando con los mecanismos de shock, vamos a describir lo que es la utilidad de esta herramienta para establecer apropiadamente el perfil inicial del shock de nuestro paciente. Y aquí hay un punto muy importante, que es
en la parte del líquido pericárdico, el taponamiento cardíaco. ¿Por qué lo traje precisamente este? Porque en los pacientes de postoperatorio de cirugía cardiovascular, este es algo que muchas veces puede ser temible en las primeras horas. Y lo que hay que tener en cuenta es que es fácil de identificar de manera relativa y cualquier intensivista, cualquiera que sea su habilidad, puede detectar un taponamiento cardíaco, teniendo en cuenta los hallazgos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Aquí en esta imagen, pues es una imagen muy típica donde vemos el derrame pericárdico que está de manera circundante al corazón y ese movimiento que se denomina como corazón oscilante, que es muy clásico. Otros cambios también, pues, que nos hacen pensar eh, en el perfil de nuestro shock es la embolia, en el caso de un tromboembolismo pulmonar con dilatación marcada del ventrículo derecho, y vamos a tener el signo que es el signo de Maconer, con una hipoquinesia de los segmentos basales y medios del ventrículo derecho. ¿Ok? Em, este estudio de hace 20 años aproximadamente fue publicado en Chess, que nos da mucha importancia a la posibilidad de descartar compromisos hemodinámicos a través de ecocardiografía, ya que eh, de manera que en caso de un hallazgo negativo, la ecocardiografía está bien posicionada para excluir una etiología cardíaca de shock. Seguimos con el taponamiento cardíaco y los diferentes hallazgos, como lo vemos en estas pantallas, vamos a poder identificar la cantidad del derrame pericárdico de acuerdo a ciertos hallazgos, que si hay inestabilidad o no hemodinámica y la localización de los mismos, si son asociados a solamente una cámara o si es de manera circunferencial. Y de esta manera vamos a poder medir el probable volumen a través de la medición del diámetro entre el pericardio parietal y visceral. Aquí en esta imagen podemos ver los cambios a tener en cuenta en general para valorar un paciente que estemos sospechando con un taponamiento cardíaco. Como tal, el colapso de la aurícula derecha en sístole nos va a ayudar a través del ventrículo derecho, de la misma manera, como lo vemos en la pantalla, puede indicarnos de una manera directa que el paciente cursa con un taponamiento cardíaco. De la misma manera, a nivel del abordaje subsifoideo, la visualización de una vena cava pletórica que no se colapsa con la respiración también nos puede hacer pensar de este diagnóstico, así como el pulso paradójico de manera sonográfica. Hay un signo pues, que sugiere la presencia de hipertensión pulmonar aguda, y este es el signo 60-60. De todos los que vemos aquí en la pantalla, pues les voy a detallar un poco este signo porque en muchas ocasiones hacen la pregunta y se asocia o se determina a través de la combinación de dos hallazgos. Uno es el gradiente de la presión del ventrículo derecho en la arteria pulmonar, que sea menor de 60 milímetros de mercurio, que se calcula con la ecuación de Bernoulli a partir de la velocidad del jet de insuficiencia tricuspidia. Y el segundo es el tiempo de aceleración del flujo en la arteria pulmonar, que debe ser menos de 60 milisegundos, que es medido con el Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo derecho. Un valor reducido refleja un aumento de la presión de la arteria pulmonar debido a una resistencia vascular elevada y que es típica de pacientes cursando con un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, para ir cerrando la presentación, les traigo la cuantificación, medición del gasto cardíaco a través de ecocardiografía. Esto es algo que algunas personas creen que es muy complicado, pero si se van a dar cuenta que no es, que es sencillo.
¿ok? Seguramente más de uno de los que estamos acá, pues serán expertos en esta parte y consideran que es algo sencillo, pero tengo también la seguridad que hay personas que no lo tienen muy claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el gasto cardíaco por ecografía. Entonces, primero, hay que tener en cuenta cuál es la ecuación del gasto cardíaco, el volumen sistólico más eh, frecuencia cardíaca. Entonces, el volumen sistólico es lo que voy inicialmente a calcular, que lo voy a calcular a través de esta ecuación con el área por pi al cuadrado del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a obtener en estos siguientes pasos. En un primer paso, un eje largo para external, voy a visualizar claramente el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica y voy a asegurarme de poder ver la aorta abriéndose y cerrándose. ¿Ok? Para poder hacer la medición, obtener la medición como tal del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se congela la pantalla cuando se tenga la mejor vista y se hace la medición como tal a través de la herramienta que tiene disponible el ecógrafo. Eh, Normalmente tiene un valor aproximadamente de 2 centímetros. ¿Ok? Aquí lo vemos en pantalla cómo se realizaría y quedaría esta medición. Posteriormente nos vamos a un apical 5 cámaras, es decir, en 4 cámaras tengo que lograr que salga una quinta cámara que va a ser la aorta. Y va a necesitar nuevamente que aparezca el tracto, para que salga el tracto de salida del ventrículo izquierdo. A continuación, en este punto voy a colocar el Doppler pulsado en esta quinta cámara que está a nivel del anillo aórtico en la base de las válvulas, de las valvas de la válvula aórtica. Hay que alinear adecuadamente este Doppler de la manera más paralela posible para obtener el mejor trazado y posteriormente poder obtener esta imagen. Con una buena posición, voy a entrar a través del software voy a buscar el contorno y esto es lo que voy a trazar, que es el contorno el contorno amarillo que vemos en la imagen, para poder obtener este valor, calculando lo que es en este caso, este paciente dio un valor de 19,7. Este es un valor normal aproximado, 20 centímetros. Puedes encontrar literatura que diga un poco menos, más o menos 2. Y esto se calcula suponiendo que un volumen sistólico normal de 60 mililitros, un diámetro promedio de 2 centímetros, nos van a dar estos valores equivalentes a unos 20 centímetros aproximadamente de, de este, de, del BTI como tal. En valores menores de 12 nos van a hacer pensar que un paciente que está cursando con un gasto cardíaco disminuido. Y el siguiente paso es la medición como tal de la frecuencia cardíaca, ya que es el último paso para calcular el gasto cardíaco y solamente sería hacer el cálculo a través del ultrasonido. Después de haber completado las 3 mediciones, tanto el diámetro del tracto de salida, el BTI del tracto de salida y la frecuencia cardíaca, nos podemos hacer el cálculo sin ningún problema de este gasto cardíaco. Hay ecógrafos que lo hacen incluso manera automática. Aquí les vuelvo a resumir lo que es el proceso para ya tener disponible lo que es nuestro gasto cardíaco. ¿Y por qué me estaba haciendo tanto énfasis en el gasto cardíaco? Porque es que ya tenemos algoritmos diagnósticos donde nos piden hacer la medición y la cuantificación del gasto cardíaco o del BTI. ¿Ok? Entonces, en la evidencia o en la narrativa que actualmente tenemos, ya hay flujogramas donde a través de la ecocardiografía y las vistas diferentes que tenemos, podemos ir a establecer lo que es el perfil hemodinámico de mi paciente. Fíjense que en este algoritmo, a través del BTI, yo puedo ir identificando las causas
de shock de mi paciente, ya sean cardiogénicas, distributivas, de acuerdo a si hay disminución o si hay aumento, o si se encuentra en una zona intermedia. Si encuentro alteraciones a través de un derrame pericárdico, para pensar en un posible taponamiento cardíaco o un shock obstructivo que lo pueda estar en curso. ¿Ok? Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, entonces aquí utilizaría la probabilidad de cursar con un shock cardiogénico. ¿Ok? Entonces, son mecanismos que tenemos a la mano para poder identificar y dirigir el manejo de nuestros pacientes. También tenemos incluso literatura y flujogramas nacionales. Me pareció muy interesante desde la Fundación Santa Fe del año pasado, donde de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos nos van direccionando a los diferentes tipos de shock, ya sea obstructivo, cardiogénico o hipovolémico, teniendo en cuenta valores como la relación del flujo transmitral y de la velocidad a nivel de la mitral, también la presión en cuña de la arteria pulmonar, si hay disfunción del ventrículo izquierdo como hipoquinesia o aquinesia, o si hay colapso como tal o no de la vena cava inferior. Entonces son datos que los vamos a ir sumando para poder identificar la causa del shock de nuestro paciente. Y acá también tenemos, si nuestro paciente ya le hacemos el cálculo del gasto cardíaco y lo indexamos, por lo tanto vamos a tener el índice cardíaco disponible. ¿Para qué? Para poder identificar la reanimación de mi paciente y el manejo terapéutico que pueda requerir. Aquí vemos si mi paciente tiene un índice cardíaco disminuido, si pensaría si tiene un shock obstructivo, si tiene un derrame pericárdico o si tiene una dilatación del ventrículo derecho con el signo 60 y 60 o el signo de McConnell, si lo voy a ir considerando ya sea como un tromboembolismo pulmonar agudo o por el contrario, si está cursando con un taponamiento cardíaco o un neumotórax, y utilizando solamente las ayudas ecocardiográficas, o no solamente, disculpen, utilizándolas de manera complementaria, las ayudas ecocardiográficas para hacer nuestro manejo. Teniendo en cuenta, pues, el tiempo, vamos a resumir como tal lo que es el manejo en general de nuestro paciente crítico utilizando esta estrategia que es el ecocardiograma para poder ser complementario con las otras mediciones que seguramente ya hemos utilizado. Pero al tener la disponibilidad de estas mediciones, vamos a poder incluirlo en nuestro mapa mental para poder tomar las decisiones de manera más oportunas y establecer la respuesta al tratamiento que le estamos realizando. Por lo tanto, podemos concluir que la ecocardiografía, la cabecera del paciente crítico, se ha desarrollado como una herramienta diagnóstica que permite establecer una terapia de manejo. Que los hallazgos ecocardiográficos permiten una evaluación hemodinámica diferenciada y pueden ayudar a guiar una estrategia óptima e individualizada en la atención de los cuidados perioperatorios en cirugía cardiovascular. Y es una estrategia de atención a la cabecera del paciente con ventajas únicas en manos de intensivistas, que permite un uso inmediato dirigido a metas detallado y en serie. Además, es importante dejar por último que requiere una formación que es adecuada y del mantenimiento de competencias a través del proceso de certificaciones orientados al desarrollo de una tecnología que permite la monitorización ecocardiográfica continua. Teniendo en cuenta algo que siempre me ha dicho uno de mis docentes que está aquí presente, le quería cerrar la charla con la suma de cada valor aumenta la probabilidad del éxito. Así que agreguemos esta herramienta a nuestro manejo diario de nuestro paciente crítico y seguramente aprovechemos y tengamos más probabilidades del éxito que todos buscamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.